Shut up and sit down. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento nos estén viendo. Bienvenidos a su canal La Economía de. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que es la crisis del 2008. De este tema ya existen muchos artículos, películas, investigaciones, explicaciones acerca de... Pero lo que vamos a hacer aquí va a ser tratarlo de ponerlo en términos simples y sencillos para que todo el mundo lo pueda entender. Anduvimos un tiempo desaparecidos, anduvimos un tiempo sin subir mucho contenido, pero regresamos. Esto se debe a algunos problemillas que tuvimos por ahí, pero ya estamos de regreso. Y para iniciar queremos explicar primero qué es una burbuja. ¿Por qué se le llama también burbuja a esto? Y una burbuja es cuando las personas no actúan de forma racional. En el supuesto de la teoría económica se estipula y se cree que las personas van a actuar de una forma racional, que siempre van a buscar un máximo beneficio en los precios, a los precios más bajos, que siempre los satisfaga. Esto, como lo conocemos, no es así, no siempre buscamos los máximos beneficios ni lo hacemos de esta forma. Muchas veces compramos las cosas porque nos parecieron bonitas, porque nos gusta, porque por mil y un cosas. No siempre tratamos de buscar el máximo beneficio. Algunas personas sí, en algunas cosas, pero no en todo lo que hacemos. Ahora, cuando las personas actúan irracionalmente y lo hacen en forma de rebaño, o sea, un grupo muy grande de personas, este comportamiento va a llevar a una locura especulativa. Esto va a generar que los valores de los bienes o servicios vayan más allá de su valor que tienen originalmente. O sea, si supongamos una goma vale 5 pesos en el mercado, esta locura especulativa en masa, en rebaño, va a hacer que la goma adquiera hasta un valor de 100, 200 pesos. Un bien que hace una función también con los 5 pesos. Se le atribuyen valores que no corresponden. También se le llama burbuja porque mientras más grande se vuelva esta especulación, esta locura colectiva, se va a hacer más grande y frágil como una burbuja, y va a ser más fácil que mientras más grande sea, puede estallar en cualquier momento. Ahora, como ya lo dijimos, las burbujas se crean porque las personas compran un bien sabiendo que lo hacen a un precio superior. Y estas personas esperan que ese precio continúe subiendo antes de que se desplome, antes de que la burbuja explote. Ahora, los precios no pueden subir hasta el infinito. Siempre va a haber un punto en el que ya no va a subir más. Esta conducta de las personas que hacen esto se basa en el supuesto irracional en el que pensamos que aquel que me compre este producto es más tonto que yo y no sabe que se avecina un desplome. O sea, esa persona que me lo va a comprar tiene que ser una persona que va a estar dispuesta a gastar más dinero del que yo gasté por este producto, sin saber o sin tener esa idea ya en la cabeza de que en cualquier momento se puede caer. Esto pasa mucho y muchas veces es impulsado por portales de internet, por los noticieros, por todo este tipo de cosas, ¿no? Y a veces hay condiciones extraordinarias que llegan a inflar los precios de algún sector. Las personas, las acciones primero se disparan, en las noticias se pasa este rumor, se pasa esta noticia, el público se entera y creen que esta subida de precios va a continuar. Entonces el público entra a comprar estas acciones, estos bienes, estas cosas, y empiezan a hacer que el precio suba más y más y más y más y más, hasta que llega el momento en el que son insostenibles y se pierde la confianza en el mercado y se desploma. Ahora, también hay que dejar en claro una cosa. Como lo mencionaba ya atrás en el podcast, la teoría clásica
menciona que las personas actúan de forma racional. En la teoría económica, perdón. Pero en la teoría clásica tiene también otro principio. Este principio es el de la autorregulación. ¿Cómo la autorregulación? Nos menciona que se va a llegar a una estabilidad del mercado. El mercado va a llegar a un punto de equilibrio en el que va a ser capaz de autorregularse sin ninguna intervención. Si, por ejemplo, si hay desempleo, el mercado va a ser capaz de generar los medios para generar empleo para estas personas que no están contratadas. Todo esto se va a generar automáticamente, siempre y cuando se llegue a este punto de equilibrio y se mantenga la autorregulación en el mercado. Pero existe un autor que se llama John Maynard Keynes, o como muchas personas lo conocen también, Keynes, que cuestionó en su momento esta teoría general de la economía, y mencionó que si una economía llega a caer en una depresión, de la cual va a ser, menciona que va a llegar un momento en el que una economía va a caer en una depresión, de la cual va a ser imposible o muy difícil que se levante, ¿no? Entonces, esto fue un cambio totalmente en la teoría económica y en las teorías clásicas, para entender el carácter de la inestabilidad de las economías modernas. Esto lo comento porque después de hablar de que el mercado se puede caer, de que las personas actúan irracionalmente, muchas personas creen que el mercado se puede regular solo y que nada de esto pues es importante, sino que el mercado pues al final se va a autorregular, no pasa nada. Pero no, esto no ocurre así. El mercado no se puede autorregular solo. El mercado necesita intervenciones para poder regularse y para poder llegar al nivel que nosotros lo queremos o que se desea para el beneficio de todos. Ahora, ya entendiendo que el mercado no se regula solo, entendiendo cómo se crea una burbuja, voy a explicar dos instrumentos que se popularizaron mucho durante la crisis del 2008. El primero es el CDO y el primero es el CDS. Creo que sí estoy bien, creo que no los dije mal. Bueno, el CDS o Credit Default Swaps son productos que permiten asegurar el riesgo de crédito de los bonos emitidos por los estados o las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Este producto financiero se creó con el fin de establecer como un seguro ante los CDOs. O sea, si un CDO no era pagado, el CDS entraba a pagar ese CDO no pagado. Aquí quiero decirles que, como en todo seguro, pues siempre va a haber un riesgo mayor y un riesgo menor. Por ejemplo, un riesgo de seguro de vida, un seguro de vida, un seguro de vida. A una persona joven, la cuota o la cotización para este seguro de vida va a ser menor, porque siempre y cuando no tenga alguna enfermedad. Porque pues es una persona joven, no es difícil, pero no es imposible, pero es complicado que le llegue a pasar algo a esta persona, que se llegue a ver enferma, a diferencia de, por decir, una persona de la tercera edad que quiere contratar un seguro de vida. Esta cuota va a ser más alta porque es más probable que vaya a suceder algo a corto plazo que con una persona joven. Entonces, los CDS, entraron para cubrir los CDOs, que eran hipotecas seguras que se iban a pagar. Aquí ya hablamos de hipotecas. Ustedes ahorita todavía no se confundan con lo de hipotecas, lo voy a explicar más adelante, pero eran seguros para los CDOs que contenían hipotecas. Y estas se iban a pagar, estas eran seguras, no se iban a dejar de pagar. Ahora, ¿qué eran los CDOs? Eran obligaciones de deuda garantizadas y eran otro producto financiero. Este se podría asemejar con paquetes de deuda que se comercializaban en un solo producto o bienes troceados.
Durante las burbujas, los bancos usaron los CDOs para mezclar hipotecas de muy baja calidad con las de menor riesgo. ¿A qué se refiere esto? Eran hipotecas que eran seguras a pagarse con hipotecas que no se podían pagar. Se empezaron a mezclar. Y a estas combinaciones las agencias les dieron una calificación muy buena. Pero esta calificación resultó ser la que iba a ser... resultó ser su peor enemiga. Cuando estalla la crisis de los CDOs, que es la crisis del 2008, todos perdieron la mayor parte de su valor. Y los que tenían los CDOs encontraron que no valían absolutamente nada y se vieron atrapados en una cantidad de deudas enormes. O sea, sí, los CDOs contenían una mezcla de hipotecas que tenían hipotecas de alta calidad y de bajo riesgo, de baja calidad y con deudas de menor riesgo. ¿Cómo era esto? Supongamos que nosotros le damos una hipoteca a una persona que tiene un muy buen salario, a una persona que visibiliza un muy buen futuro y es seguro que nos pague toda la hipoteca. Esta hipoteca se mete en un CDO. Pero damos 10 hipotecas a personas que no pueden pagar ni siquiera los intereses de esta hipoteca. Y esta también la metemos al CDO. Pero la maquillamos con la parte de encima de poniendo la hipoteca buena. Y las calificadoras le daban una buena calificación para pasar a su venta y venderse como un buen CDO, cuando en realidad estaba lleno de cosas que no eran buenos, no eran buenas, no decía la verdad. No sé si se entienda. Supongamos, como cuando vamos a un puesto de frutas y vemos, imagínense la guayaba que nos exhiben en el puesto de frutas del tianguis del mercado. Se ve muy bonita, se ve amarilla, se ve excelente. Pero ya cuando pedimos el kilo de guayaba, nos dan de la que tienen atrás de esa exhibida y ya está café, ya está aguada. Hagan de cuenta que eso era el CDO. Todo ese cajón de guayabas era el CDO. La vista, lo que estaba bonito era nada más la fachada, pero estaba relleno de todo eso. Entonces, pues esto iba a generar problemas en el futuro. Los CDS se implementaron en los 70s y aquí se reunían diferentes activos financieros de préstamo y algunos de alto riesgo, otros de bajo riesgo, y se dividían en secciones y bueno, pues eran la mezcla de las deudas, ¿no? Ahora, para ya entrar de lleno en la crisis, ya que tenemos todo explicado, ya que tenemos todo entendido, vamos a hablar sobre Minsky. Minsky es un autor que en sus escritos pudo haber predicho o no, predecido, no sé cómo se diga, una disculpa, ahorita se me fue, pero la crisis, ¿no? Y él en uno de sus escritos dijo que las economías estables contienen la semilla de la inestabilidad. ¿Esto por qué? Porque mientras más pase el tiempo y una economía se permanezca estable, la confianza de la gente en el futuro, por lo tanto, va a ser mayor. Por lo tanto, estas personas van a arriesgarse más con sus préstamos. Entonces, porque si nosotros vamos bien, si no hay sobresaltos en una economía, si el futuro pinta bien, pues vamos a pedir un mayor préstamo. En la economía estable la deuda crece y suben los precios de los activos y aumentan los préstamos arriesgados. Esto conlleva a que los activos lleguen a un máximo y luego caen y comienzan los impagos, porque ahora van a costar más y las personas ya no van a poder pagarlo. Los préstamos van a colapsar y la economía va a entrar en una recesión. Por eso, si una economía permanece estable, si una economía permanece próspera por mucho tiempo, va a ser esa la semilla de su inestabilidad en el futuro. En la economía nunca es bueno que todo permanezca continuo y bien, aunque es lo que se desea.
nunca va a estar bien porque siempre tiene que haber variaciones, siempre tiene que subir y bajar, nunca debe de permanecer estable. Esto que acabo de decir ahorita de las economías estables que contienen la semilla de la inestabilidad va de la mano con lo que ya se explicaba en las burbujas. Las burbujas se crean porque la gente se siente confiada. Cuando la gente ve que un país está creciendo continuamente y que es estable en su economía, se sienten más confiados y con mayor confianza y con mayores deseos de asumir riesgos. Por lo tanto, los periodos de estabilidad más largos resultan en economías más propensas a una inestabilidad. Aquí les quiero recordar que se pueden suscribir al canal y dejar un like, hacer un comentario, eso me ayudaría bastante. Bueno, ahora, entrando a los préstamos. Lo que originó la crisis del 2008 fueron las hipotecas. Para dar una hipoteca, Minsky desarrolló una teoría en los que decía que había 3 tipos de préstamo. El primero era préstamos de cobertura, que era cuando las personas podían pedir un préstamo y podían pagar con los ingresos que tenían, los intereses y el valor original del préstamo. Estos préstamos pues eran de riesgos muy bajos, los prestamistas y los prestatarios confiaban más en su futuro y podían contratar una hipoteca más alta. Bueno, no más alta, sino que pudieran pagar con sus ingresos. Después vinieron los préstamos especulativos. Aquí se avisoraba un muy buen futuro para el país, un muy buen futuro para la economía, un muy buen futuro para la empresa que brindaba los servicios de los préstamos y para la empresa y para quien iba a recibir el préstamo. Y a este segundo préstamo se le llamó préstamo especulativo. ¿Por qué? Porque como se avisoraba un muy buen futuro, las personas que contrataban ya estos préstamos eran personas que únicamente podían pagar los intereses, no podían pagar el valor original del préstamo. Y se esperaba que, como era un periodo estable de crecimiento, se incrementara la demanda y el valor de la casa incrementara, y al final del periodo poderse pagar. Recordemos que la hipoteca se da cuando tú das los papeles de tu casa y sobre esos papeles pides el préstamo. Y el tercer tipo de préstamo era un préstamo Ponzi. En este momento la estabilidad y la confianza ya perduraban. El deseo era asumir ya riesgos mayores. Esto iba a animar a la gente a comprar una casa que sus ingresos no podían pagar, ni los intereses. Aquí hay que recordar que la gente hipotecaba su casa para después comprarse otra casa o comprarse otra cosa, y ya que ese valor de la casa que habían dado creciera lo suficiente para poder pagar el préstamo. O sea, sí. Imaginemos, yo tengo una casa que vale, vamos a ponerle un valor irreal, 50,000 pesos. El mercado de los bienes raíces, el mercado inmobiliario va muy bien y están subiendo los valores de las casas año con año o mes con mes, ¿no? Yo calculo que de aquí a 2 años mi casa va a valer 300,000 pesos. Entonces yo pido en este momento un préstamo de 300,000 pesos para comprar la casa de mis sueños, que vale en este momento 300,000 pesos porque va a subir su valor. Y pues no puedo pagar ni intereses ni la hipoteca. Mi expectativa es que en 3 años que se vence la hipoteca, mi casa que yo ya hipotequé valga los 300,000 pesos más los intereses, el banco se la quede y con eso se absorba la deuda. Y ya no le debo nada al banco, ya no tengo mi casa anterior, tengo la casa que yo quiero y continúo mi vida normal. Lamentablemente, pues como ya veíamos, ya se empezaba a gestar una burbuja desde los 70s. La crisis estalla en el 2008 y pues muchas personas se vieron afectadas por eso. Ahorita vamos a llegar allá.
Pero ya en este tipo de préstamos Ponzi eso es lo que pasaba. Ya las personas no podían pagar intereses, los bancos comenzaron a dar préstamos irresponsablemente a personas que no podían pagar absolutamente nada. Y pues bueno, después estalló la crisis. La expectativa de los precios era que subirían lo suficientemente rápido para cubrir la parte impagada del interés, pero este tipo de inversiones iba a provocar una mayor inestabilidad en el futuro. Y pues bueno, esos eran los préstamos Ponzi. Los préstamos atraviesan pues las tres etapas diferentes, que son los préstamos de cobertura, los préstamos especulativos y los Ponzi. En la primera etapa, poco después de una crisis, los bancos y los prestatarios son pues cautelosos, van con calma, son muy precavidos. Los préstamos son por montos modestos y el prestatario puede devolver el préstamo inicial y los intereses sin ningún problema, como ya se había explicado. Con el aumento de la confianza, los bancos comienzan a ofrecer préstamos de los que el solicitante puede pagar solamente los intereses, y por lo general el prestatario ofrece un bien como garantía cuyo valor pues está en ascenso. Y finalmente, cuando la crisis anterior ya es un recuerdo del pasado, y esto hay que tenerlo muy en claro, a las personas perciben su realidad, no perciben el pasado. En el pasado no hay sentimientos, no existe la dificultad de lo que se vivió, solamente existe el recuerdo. Cuando las personas comienzan a olvidar la crisis anterior, lo que pasó anteriormente, llegamos a este momento final, cuando los bancos hacen préstamos a firmas o a personas que no pueden pagar ni el dinero inicial ni los intereses. Esto se hace con la creencia de que los precios de los bienes aumentarán, pero recordemos que dijimos que los precios nunca van a llegar hasta el infinito, siempre van a llegar hasta un punto y se van a desplomar. Ahora, la forma más fácil de entender esto es comparándolo con una hipoteca típica. Una operación de cobertura es equivalente a una hipoteca común, en la que uno paga los intereses y el capital. Una operación especulativa es como una hipoteca en la que solo se pagan los intereses, y una operación Ponzi es algo más allá. Es como pedir una hipoteca, no hacer ningún pago por varios años y cruzar los dedos para que el valor de la casa suba lo suficiente para que su venta cubra los pagos del préstamo inicial y los pagos que no se hicieron. De verdad quiero recalcar esto muchísimo, porque esto fue lo que dio origen a la crisis. Los préstamos irresponsables que se hicieron a las personas, sabiendo muchas instituciones ya en ese momento que estaba una burbuja. Esto fue lo que detonó la crisis, la irresponsabilidad de las instituciones crediticias y de los bancos. ¿Por qué? Porque durante la década de los 70s y los 80s, la hipoteca se vendía en un modo que se garantizaba que se pagaría el préstamo y los intereses. Los préstamos de cobertura se iniciaron a finales de la década de los 90, que fue un periodo ya de crecimiento sostenido en Estados Unidos. Y esto hizo que se elevaran los precios de la vivienda, y mucha gente se convenciera de contratar una hipoteca de intereses solamente, especulando que los precios continuarían subiendo en el sistema financiero. Después ya se comenzaron a ofrecer un amplio abanico de tratos hipotecarios al estilo Ponzi, y pues en estos, como los decimos, no se podían pagar ni los intereses, y a estos se les consideró o se les llamó como hipotecas subprime. El déficit mensual se añadía a la deuda total, mientras el precio de la vivienda subiera, el valor de la propiedad sería superior al de la deuda que se había adquirido. Mientras siguieran entrando nuevas personas en el mercado, los precios no iban a dejar de subir porque se demandaban más viviendas. Las industrias financieras que vendían las hipotecas hacían lotes de ellas, las juntaban y las vendían a otros bancos como activos. A estos bancos se les iba a proporcionar ese dinero durante 30 años. ¿Cómo se hacía esto? Supongamos que tenemos a una persona A y a una persona B.
La persona A le va a prestar dinero a la persona B. Supongamos que le presta 1,000 pesos con un interés del 50%, ¿no? Este nada más es un ejemplo. La persona B acepta, recibe los 1,000 pesos, tiene que pagar un 30% de interés. Ahora la persona A dice, ok, la verdad es que yo ya no me quiero arriesgar, yo ya presté el dinero, se lo voy a vender a un banco. Le voy a decir, oye banco, te vendo 1,000 pesos, te vendo la deuda que tiene la persona B al préstamo original, a los 1,000 pesos ya en este momento, más el 10% de interés. Tú le vas a cobrar el 30% de interés a esta persona. O sea, el 20% de interés que falta. El banco dice, ok, te compro la deuda, te doy los 1,000 pesos más el 10% de interés. Y la deuda de la persona B ahora es mía y ahora a mí me toca, o a mí me corresponde cobrarle esta deuda al plazo que hayan fijado. Y la persona B me va a pagar a mí. Bueno, esto es lo que se hacía. Las instituciones vendían las hipotecas a los bancos. Pero en el 2006 ocurrió un parón en la economía de Estados Unidos. Cayeron los ingresos de las personas y las demandas de viviendas, y la demanda de viviendas disminuyó. O sea, ya no iban a subir de precio las viviendas. O sea, los que habían adquirido su deuda prácticamente se iba a congelar. Si no es que las viviendas empezaban a perder valor. El 2006 fue el punto de inflexión para llegar a la crisis del 2008. Cuando se desacelera la economía, todos los que habían contratado una hipoteca se iban a venir abajo. Cuando se ralentiza la subida del precio de las viviendas, se encadenaron las primeras de las crecientes series de impagos. Las personas ya no podían pagar y los préstamos veían como la deuda, en lugar de menguar, de hacerse más amena con el paso del tiempo, eran cada vez mayores. Y las casas embargadas, y era cada vez mayor el número de casas embargadas que salieron al mercado, y pues los precios se desplomaron, eran viviendas muy baratas. En el 2007, la economía estadounidense alcanzó el que se ha dado a llamar como el momento Minsky, que es el punto donde la especulación ya era totalmente insostenible, ya no se podía mantener, y se convirtió en crisis el colapso de las viviendas y el colapso del mercado de la vivienda. A los bancos los dejaron con una deuda enorme, y como nadie sabía que habían comprado hipotecas tóxicas, pues las instituciones dejaron de prestarse unas a otras y los bancos empezaron a quebrar. Esto lo quiero decir porque, bueno, esto lo comento o lo digo también haciendo énfasis en que hay que recordar que eran los CDOs, donde ya metían las hipotecas de los préstamos de cobertura, que eran donde sí se podían pagar intereses y el préstamo inicial. Metían préstamos especulativos donde solo se podía pagar el interés, y metían préstamos Ponzi. Entonces ya nadie sabía qué estaba comprando, ya nadie sabía de qué se estaban componiendo los CDOs, porque pues no se revisaban, pasaban a través de calificadoras, las calificadoras les daban una muy buena nota y pues se vendían a los bancos directamente, y estos lo compraban todo por el prestigio de la aseguradora, de la calificadora. Entonces los bancos empezaron a quebrar, las instituciones de crédito ya no confiaban unas en las otras. Todo empezó a hacerse brutal, las personas empezaron a perder sus casas porque ya no podían pagar las hipotecas, las empezaron a embargar, quebraron bancos, quebraron instituciones, y toda esta crisis empezó por eso, por préstamos de hipotecas, ¿no? Evidentemente hay mucho más atrás de toda esta crisis, ¿no? Se pueden explicar mil y un cosas. Les puedo hablar de instrumentos financieros, les puedo hablar en términos financieros, en términos económicos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que se entienda cómo empezó y cómo se desarrolló, ¿no? Lo básico. Hicieron préstamos irresponsables, y estos préstamos irresponsables llegaron al colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos.
Y este mercado inmobiliario pues contiene muchas cosas: constructoras, bancos, instituciones financieras, gobierno, crédito, etc. Si se cae ese mercado, que era el más sólido en Estados Unidos, que había sido el más sólido durante muchísimo tiempo, pues se iba a caer toda la economía. Y si se cae la economía de Estados Unidos, pues se cae la economía del mundo, ¿no? Hay que entender que Estados Unidos es la principal potencia económica en el mundo. Minsky después ya apuntó a 3 posibles medidas para tratar de frenar esta inestabilidad y sus problemas asociados. El primero es que el Banco Central, o en México es el Banco de México, pero el Banco Central podría actuar como un prestamista de último recurso y rescatar al sistema bancario. O sea, no pasó nada, vamos a rescatar a las empresas, vamos a darles el dinero, vamos a pagar todo nosotros para que no se caiga y el golpe sea menos fuerte. Pero esta solución podría causar inestabilidad en el futuro. ¿Por qué? Porque esto animaría a los bancos a asumir riesgos mayores sabiendo que serían rescatados. Digo, si ya me rescataron una vez, pues vuelvo a hacer préstamos, o ahora me voy a arriesgar más porque ya sé que el gobierno pues me va a salvar al final, ¿no? El gobierno podría aumentar su deuda con el objetivo de estimular la demanda en la economía, o sea, gastando más para que hubiera más consumo. Pero pues el gobierno iba a tener también problemas para financiarse en este momento de crisis, ¿no? Y se podía someter al mercado financiero a regulaciones más estrictas. El problema es que en el mercado financiero prácticamente, por decir un préstamo de una hipoteca, hoy se llama préstamo de una hipoteca, mañana se llama préstamo hipot, mañana es préstamo hipoteca. Y todos los días van cambiando los instrumentos financieros. No tienen un gran cambio y una innovación, pero sí cambian de nombre y cambian en algunas cosas. Entonces, regular el mercado financiero es muy difícil porque todos los días nacen instrumentos financieros. Entonces, ellos van a encontrar la forma y van a ideárselas para poder seguir haciendo sus cosas normalmente, ¿no? Ya nada más para cerrar esto, la inversión en la vivienda siempre va a ser más alta en las fases de crecimiento económico, porque pues hay un mayor empleo, hay más personas que se plantean comprarse su casa, y los prestamistas hipotecarios se vuelven pues menos exigentes y facilitan la compra y se venden más casas. El crecimiento de la demanda implica que el precio de la vivienda aumenta, y quienes pueden pagar grandes hipotecas y los constructores pues van a seguir invirtiendo en viviendas para beneficiarse de los precios más altos, ¿no? Siempre y cuando la economía vaya en crecimiento, este mercado se va a autoalimentar, y cualquier otro mercado. Normalmente los precios de la vivienda suelen estar bastante rígidos y no van a cambiar rápidamente ante los factores que puedan cambiar sus precios. Esta es la clave por la cual la inversión en los bienes raíces, en los bienes inmobiliarios, en las hipotecas, se considera una inversión tan buena. Porque normalmente, en vez de irse hacia abajo los precios de las hipotecas, siempre se van a mantener estables o se van a ver incrementados a través del tiempo. Lo que pasó aquí es que esto es una hipoteca y estas son viviendas normales. Lo que pasó en Estados Unidos en la crisis de 2008 es que no eran hipotecas normales. Ya estaban adentro de una burbuja. Ya eran precios irreales. Ya eran precios que no eran normales. Por eso se empezó a incrementar los precios de la vivienda tan rápidos. Porque no eran precios reales, no eran precios que reflejaran la realidad del mercado. Entonces, quiero cerrar el episodio con eso, ¿no? Como lo he comentado bastantes veces, este canal no es para explicar términos económicos puramente, no es para explicar con terminología la economía de algunos países o de las crisis, sino es para que la gente pueda entender de una manera más fácil y amena cómo surgieron las grandes crisis, o cómo, no solamente las crisis, sino cualquier tema económico. La economía, muchas veces los economistas la complican,
no es necesario complicarla. La economía es algo muy sencillo, la economía es algo muy fácil, pero necesita explicarse bien. Si no se explica bien, no se va a entender. Y si no se entiende, no entendemos nuestra realidad y nuestro entorno. Entonces esto fue lo que pasó en el 2008. Muchos países todavía cargan las consecuencias de esta crisis. Y pues bueno, próximamente en el canal vamos a estar hablando de otras crisis que han habido. Vamos a empezar con esa sección de crisis para después ir retomando otros temas. Por lo mientras, esto es todo. Ojalá le hayan entendido. Déjenme un like, suscríbanse, comenten abajo qué les pareció. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo podcast, que espero ya sea pronto. Un saludo cordial y se cuidan mucho. Hasta la próxima.